Buenos días, profesora. Mi nombre es Daniela Alarcón y junto a mi compañera Damaris Kidel le vamos a hablar sobre la molécula H que corresponde al fármaco paracetamol. Pudimos descubrir que la molécula H corresponde al paracetamol gracias a los datos que nos entregaron como el pKa, el punto de fusión, además de nombrarnos que el medicamento es un analgésico y antipirético. En la pregunta A, el nombre de la molécula es acetaminofén y presenta 4 grupos funcionales. De color azul podemos ver el grupo alcohol, de color morado el grupo aromático, de amarillo el grupo amino y de rojo el grupo amida. Esta es la fórmula molecular y se encuentra contando los átomos del compuesto. Además, el carbono puede formar hasta 4 enlaces. Para calcular la masa molar del compuesto se debe buscar en una tabla periódica el número atómico de cada elemento. En el caso del carbono, su masa atómica es 12, lo que se debe multiplicar por la cantidad de carbonos que tiene el compuesto. En este caso es 8 y la multiplicación nos da 96. Lo mismo se debe hacer con el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Luego de tener las multiplicaciones, se deben sumar los resultados y en este caso nos da 151, que sería la masa molar del compuesto. Para conocer el número de carbonos con hibridación, primero debemos ver los enlaces pi en nuestra molécula. Cuando no tiene enlaces pi es un sp3, cuando tiene un enlace pi es un sp2, cuando tiene dos enlaces pi es un sp. En nuestra molécula encontramos 7 sp2 y no encontramos sp porque no habían doble enlaces de pi. Para la pregunta D pudimos determinar que la molécula acetaminofén presenta 20 enlaces sigma y 4 enlaces pi. En la molécula encontramos enlaces entre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-hidrógeno. Para saber dónde se encuentran dos enlaces covalentes polares y apolares, debemos ver la electronegatividad de los enlaces. Cuando la diferencia es entre 0 y 0.4 hablamos de un enlace covalente apolar y cuando es entre 0.5 y 1.7 hablamos de un enlace covalente polar. En la molécula encontramos enlaces polares y apolares. La molécula del paracetamol sí es soluble en agua, ya que puede formar puentes entre hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Además se encuentran interacciones intermoleculares como dipolo-dipolo inducido que se da entre covalente polar y apolar. El agua es un covalente polar y siguiendo la regla los semejantes y disuelven los semejantes. Para la pregunta G debemos multiplicar los 2 moles que nos piden por la cantidad de oxígenos que tiene nuestra molécula. En nuestro caso es 2, por lo que 2 por 2 es 4 y ese 4 se debe multiplicar por el número de Avogadro, lo que resulta en 2,4 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno en 2 moles de acetaminofén. La concentración de H más presente en aguas fecales debemos usar la fórmula que es la raíz de la concentración molar por la constante de acidez. La constante de acidez la encontramos con el dato del pK. La concentración molar debemos dividir los gramos por la masa molar, luego el ml pasarlo a litro, lo que nos da un total de 4.5 por 10 elevado a menos 5. Luego esto lo reemplazamos en la fórmula de concentración molar. El resultado que nos dé lo reemplazamos en el pH, que es pH es igual a menos log por esta concentración, lo que nos da un resultado de 6.9, lo que quiere decir que es un pH ácido. El paracetamol se utiliza principalmente como analgésico ya que reduce el dolor y como antipirético porque puede reducir la fiebre. Es un medicamento que se utiliza principalmente para los dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de muela, dolores menstruales y otros dolores de leve a moderado. La reacción adversa más común de este fármaco es la reacción alérgica, que puede manifestarse con erupciones cutáneas, picazón, hinchazón y en casos graves, dificultad para respirar o tragar. Su acción en el organismo es que actúa a nivel central sobre el centro de regulación de temperatura en el hipotálamo, para provocar vasodilatación periférica, lo que genera un mayor flujo de sangre hacia la piel y con ello una pérdida de calor y dolor. Otras reacciones adversas pueden ser el mareo y vómito. La dosis diaria recomendada es de 60 miligramos por kilogramo al día, que se divide de 4 a 6 tomas diarias, que pueden ser 15 miligramos por kilo cada 6 horas o 10 miligramos por kilo cada 4 horas. La dosis máxima diaria de paracetamol para una persona es de 60 miligramos por kilo al día, por lo cual tuvimos que multiplicar esto por 70, los que nos dio un total de 4.200 miligramos. Esto lo dividimos por 1000, los que nos da un total de 4.2 gramos. Esto lo dividimos por la masa atómica, que era 151, lo que nos da un total de 2.8 por 10 elevado a menos 2 mol. Esto lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 elevado a la 23, lo que nos da un total de 1.7 por 10 elevado a la 22 moléculas en la dosis máxima diaria. A continuación dejamos la referencia y con esto concluimos esta presentación y muchas gracias por su atención.